La buena esperanza. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al versículo 17. Dice así: pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El apóstol Pablo aquí nos habla de la seguridad de salvación de quienes son hijos de Dios. La gratitud es lo que debe de haber en el corazón de un cristiano. La gratitud de ser salvo por Dios, gratitud porque Dios nos ama. Y este amor de Dios hacia quienes son salvos proviene desde la eternidad. O sea que el salvo disfruta del eterno amor de Dios. Dios salva porque su esencia es amor. Dios es amor. Tanto es el amor de Dios que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento para que sean salvos, pero no todos proceden a arrepentirse. Ha sido, es y será tan grande el amor de Dios para los que son salvos, que Cristo Jesús murió en una cruz colgado por amor hacia usted y hacia mí. Cristo Jesús, por amor a usted y a mí, obedeció al Padre para salvar a los pecadores como usted y como yo. Ahora, todos los que son elegidos por Dios son los que bajo la cruz de Cristo se amparan y obedecen a Jesucristo. Dios es el soberano de todo el universo y más allá. Dios en su soberanía decidió que la salvación del ser humano fuera así. Jesús murió en la cruz, estuvo 3 días en la tumba, luego resucitó. Quien crea todo esto y le obedezca, será salvo. El Padre dijo, a él oíd. Dios hizo todo el plan de la salvación para los seres humanos para que puedan ser salvos. Pero la irresponsabilidad de las personas en el no querer aceptar la obra de Dios para que puedan salvarse, les condena. Dios quiere salvarlos de una eterna condenación, pero el hombre no arrepentido se autocondena al rechazar la única esperanza de salvación. Quien escuche, lea Juan 3:16 al 21, no solo Juan 3:16, lea el resto de los versículos y comprobará esto. Ahora, ¿cómo se hace efectiva la salvación? Pues mediante la santificación por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo le trae al hombre y a la mujer, ¿qué? La convicción de pecado. El hombre y la mujer sin Dios no comprenderá la obra de Dios para su salvación, a no ser que el Espíritu Santo de Dios se lo revele, se lo muestre. Toda la humanidad está muerta espiritualmente, o sea, que es pecadora, hasta que Dios interviene en su vida por la obra del Espíritu Santo. El hombre y la mujer que están muertas en delitos y pecados, que están muertas espiritualmente, no pueden tomar una decisión por Cristo, al menos que obedezcan en ellos el poder regenerador del Espíritu Santo de Dios. El trabajo del Espíritu Santo es indispensable para la salvación y para la vida en santidad. Todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna, pero todo aquel que rehúsa creer en Jesucristo
no verá la vida, sino que el juicio de Dios está sobre él. Dios no condena a nadie. El hombre y la mujer deciden voluntariamente desobedecer a Dios, deciden mantenerse en la condenación. El Espíritu Santo conducirá al Hijo de Dios a la obediencia y vivirá de acuerdo con lo que Dios ordena. El Espíritu Santo conduce a obedecer. El Espíritu Santo capacita para que se pueda obedecer a Dios. El Espíritu Santo abre el corazón para que con fe se reciba el mensaje del Evangelio para salvación. El Espíritu Santo, al que cree, regenera. El Espíritu Santo quiere habitar en su vida. Pero usted debe de aceptar a Jesucristo como su Señor personal y único Salvador. Toda persona que es cristiana o que aspira a serlo debe saber esto, tiene que saber esto, que la responsabilidad del Hijo de Dios, del cristiano, debe de tener la fe en la verdad, la fe depositada en la verdad. En Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Oyente, quien esté escuchando, hermano, sepa que la fe es un don, un regalo de Dios. Pero esta fe pasa a ser una actividad humana cuando usted ejerce esa fe y la deposita en Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Dios, por intermedio del Espíritu Santo, produce fe en usted, pero es su responsabilidad, querido oyente y querido hermano, que usted deposite bien esa fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que es el único que salva. Todos los caminos pueden conducir a Roma, pero un solo camino conduce a Dios, porque Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. La salvación es por gracia mediante la fe. Es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios al que cree, pero también al que no cree. El que cree acepta el regalo de Dios. El que no cree rechaza ese regalo de Dios que es Jesucristo. Todo aquel que cree recibe el perdón de sus pecados y el regalo de la vida eterna desde el mismo instante en que creyó. Quien se arrepiente ante Dios, Dios le ayudará a regenerarse. Si le entregamos nuestra vida a Dios, Él nos cambiará nuestro estilo de vida a una nueva vida, a un nuevo vivir. Así que asegurémonos no solamente de creer en Dios, sino de obedecerle. No nos engañemos a nosotros mismos. Recuerde que los demonios también creen en lo que Dios dice, pero no le obedecen. Así que meditemos al respecto, entreguémosles hoy nuestra vida a Cristo. Luego podría ser demasiado tarde. Tremendo. Prosigamos. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 ahora. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es el medio por el cual uno llega a la fe. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Es por la predicación del evangelio que Dios llama para la salvación. El evangelio es la manifestación del poder de Dios para la salvación. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
Pero a los que se salvan es poder de Dios para salvación. La salvación procede de Dios por intermedio de su evangelio, la palabra de Dios, la Biblia. Es en Dios mismo que surge el propósito y la determinación de salvar al pecador. Dios mismo ejecuta en la historia ese plan de salvar en la persona de Jesucristo. Dios mismo nos llama por su palabra, el Evangelio, para que nos arrepientamos. Dios mismo garantiza la salvación al que cree. En el Evangelio se revela el poder de Dios al hombre y a la mujer para la salvación. ¿Qué es el Evangelio? Pues el Evangelio es el mensaje de Dios para la humanidad toda, que manifiesta la esperanza que está guardada en los cielos. El propósito del Evangelio es para salvación, es para que usted, oyente, y yo seamos salvos. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y esta salvación del pecador es para que el ser humano, una vez que es salvo, pueda comenzar a vivir conforme a las palabras de Dios. Esto es tener libertad plena, o sea, tener la posibilidad de pecar, pero decidir no hacerlo, decidir no pecar por obediencia a Dios. Es evidente que la humanidad hoy necesita esta libertad. El Evangelio de Jesucristo, la única esperanza para este mundo. El propósito del Evangelio es para que todos los salvos lleguen a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Quien sea que está oyendo, quien sea que está escuchando este mensaje, si escuchara la voz de Dios hoy, no endurezcas tu corazón, entrégale tu vida a Cristo. Sigamos. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice así: Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Quien esté escuchando tiene y debe de saber que todo aquel que es salvo debe de tener firmeza en la fe. Todo salvo tiene que estar firme en la doctrina de Dios. Todo cristiano maduro debe de permanecer en la sana doctrina de Dios, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio, que es la Biblia. Hay un contraste entre un cristiano maduro y un niño fluctuante en la fe, que son arrastrados y llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. El texto dice, estad firmes, o sea que es un imperativo, es una ordenanza a obedecer. Ahora, poderoso es Dios para sostenernos y ayudarnos a estar firmes en la fe en el Evangelio. Usted y yo podemos estar firmes en la palabra de Dios, cualquiera sea nuestra situación, en bonanza o en escasez, en la alegría o en el llanto. Dios mismo nos dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Jesús mismo también nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El oyente tiene que saber que un cristiano maduro debe de permanecer en la inalterable palabra de Dios, de mantenerse firme en la fe, cualquiera sea su situación personal. ¡Qué desafío es el cristianismo!
Juntamente con el permanecer firmes en la fe, está también la ordenanza de retener aquellas enseñanzas recibidas. Dice el texto, retened la doctrina, retened la enseñanza. La doctrina, las enseñanzas, aquellos de la ciudad, de la iglesia en Tesalónica, la recibieron por palabra habladas por Pablo mismo, pero también por intermedio de escritos, cartas y epístolas. ¿Qué son las epístolas? Pues déjeme decirle que no son las esposas de los apóstoles, son cartas, son escritos. El escritor de esta epístola ordena a los cristianos a retener con fuerza, a retener con firmeza, a conservar la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué esta ordenanza? Porque vivimos en un mundo convulsionado y antagónico a las enseñanzas de Dios, que procurará ir contra la verdad. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. El cristiano debe y tiene que ser consecuente con la verdad de Dios, que es Cristo Jesús. El Evangelio promueve hombres y mujeres maduros, no niños inmaduros y fluctuantes e inconstantes. Es preciso y necesario conocer el Evangelio para permanecer firmes en él. Así que lea la Biblia y crecerá en el conocimiento de Dios. Lea el Evangelio, estudie las Escrituras, no seamos perezosos, dijo el oso. Solamente así estaremos firmes en la doctrina bíblica. Sigamos adelante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, verso 16. Dice así, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, y buena esperanza por gracia. Pablo oró por los de Tesalónica en 4 oportunidades, en 4 ocasiones. En esta carta, Pablo pidió que estos cristianos lleven una vida que glorifique a Dios. Pidió aquí por firmeza y por consuelo. En el capítulo 3, Pablo ora para que tengan amor y paciencia. Y la última oración fue por paz personal. Quien esté escuchando, hermano, oyente, la fuente de toda bendición es el mismo Señor Jesucristo. Cristo Jesús es el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. A Él dirijámonos en oración. ¿Quiere fortaleza espiritual? Pídasela al Señor Jesucristo. ¿Quiere permanecer firme en la fe? Lea las Escrituras, estudie la palabra de Dios, abrace el Evangelio y ore al Señor para que Él le capacite para mantenerse firmes en la fe. La Biblia dice que, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la cruz sucedió la obra y la máxima expresión del amor de Dios hacia la humanidad. Observemos la escena histórica cuando vivió Jesucristo. Dice la Biblia en Juan 1, 10 al 11. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cristo vino a la humanidad y la humanidad no le recibió. Hermanos, en aquel momento en el cual caminó en este mundo Jesucristo, no hubo ningún amor hacia Jesús. No reconocieron a Jesús como su Salvador. No se acercaron a Él a agradecerle cuando hizo los milagros, sino que se manifestó vivamente el pecado de hombres y mujeres.
¿Cómo? ¿Cómo sucedió esto? Dios en Cristo Jesús se acercó a la humanidad toda, pero los hombres y mujeres en su pecado, en su rebeldía hacia Dios, desobedeció oponiéndose a Cristo Jesús. Aquellas personas despreciaron a Jesús en su ingenuidad e ignorancia. La escena histórica en la que irrumpió en la historia, en la que irrumpió Jesucristo en la historia, es muy similar a nuestros días hoy. Fue en medio mismo del rechazo voluntario de aquella sociedad hacia Jesucristo que Dios, el Padre, determinó en aquella escena histórica y en un contexto geográfico levantar la cruz del Calvario en donde Jesucristo voluntariamente decidió morir por ti y por mí y por toda la humanidad. Esto es el mayor expresión de amor de Dios hacia la humanidad. La cruz es el mojón histórico que nos recuerda de que el mismo Dios intervino entregando a su unigénito Hijo allí para darnos salvación y vida eterna. Dios se aproximó a la humanidad en la cruz del Calvario. Cristo Jesús murió en aquella cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Todos los que creen en Cristo Jesús tienen consuelo, tienen esperanza segura. Aquí en este texto bíblico aparece uno de los tres calificativos de la esperanza en el Nuevo Testamento. Aquí dice la buena esperanza, la buena esperanza. Esta esperanza es buena porque procede de Dios, no de los hombres. Esta buena esperanza es el mismo Señor Jesucristo en nosotros. Cristo Jesús es la esperanza de gloria. Escuche bien esto, oyente. Todo aquel que no tenga a Cristo en su vida no tiene a Dios y por lo tanto carecerá de esta buena esperanza. Nosotros en otro tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía celestial y ajenos a las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero una vez que usted le acepte como su Señor y Salvador, tiene esta buena esperanza en su vida. Usted puede tener esta buena esperanza si acepta a Cristo Jesús hoy. Es la gracia de Dios la que otorga las bendiciones a sus hijos. Por gracia uno es salvo, por gracia somos bendecidos. Dios extiende su favor a todos sus hijos. Sigamos. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El apóstol Pablo aquí le pide a Dios que su gracia conforte los corazones de los cristianos. También pide para que tengan firmeza en medio de conflictos del diario vivir. En la vida del cristiano hay también dificultades, pero nosotros tenemos en quién confiar. Tenemos buena esperanza, tenemos esperanza segura, tenemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, la esperanza de gloria. Pablo ora también para que el cristiano sea consecuente con lo que dice creer. El obrar de un cristiano es conforme a la voluntad de Dios. El cristiano tiene que vivir en novedad de vida y andar en las obras que Dios preparó de antemano para que todos los cristianos anden en ellas. El cristiano tiene como referencia al Señor Jesucristo. A Él imitemos.
El cristiano debe de vivir y obrar según la voluntad de Dios. Si estamos vinculados con Cristo Jesús, entonces no viviremos de apariencia, o sea, teóricamente, sino que seremos consecuentes viviendo lo que predicamos. Pasaremos de la teoría a la praxis, pasaremos de la teoría a la práctica del diario vivir. Solo así podemos vivir una vida transformada y renovada por Dios. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí Pablo pide que el hablar del cristiano sea conforme a la voluntad de Dios. No debemos de maldecir, no debemos de hablar corrompidamente, no seamos instrumentos de Satanás. Así que, para terminar, como dice la letra de una canción, hablemos solo aquello que contribuya al bienestar de esta nación. Le invito, oyente, que se disponga hoy en las manos del Señor Jesucristo y hoy le acepte. Mañana podría ser demasiado tarde e inclusive luego podría ser demasiado tarde. Quien les habló, el pastor Gustavo Valenzuela de la Iglesia Cristiana Berea, Toledo, Canelones, Uruguay. Dios le bendiga.